Baphomet es una figura enigmática con cabeza de cabra que se encuentra en varios ejemplos a lo largo de la historia del ocultismo. Y por supuesto, según el bando que tomemos, va a ser algo absolutamente nefasto o algo absolutamente maravilloso. Em, por supuesto, ya sabemos de qué parte está cada uno. Y bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que dicen una parte y qué es lo que dice la otra, como para poder contrastar y ver hasta qué punto se dan vuelta las cosas, ¿no? Y desde los caballeros templarios de la Edad Media y los masones del siglo XIX hasta las corrientes modernas de ocultismo, Baphomet nunca dejó de generar polémica en torno a su figura, y por eso es que, bueno, es tan importante hablar de él y por eso está en el mapa. Y como todo empieza con los caballeros templarios, es decir, su primera mención tiene que ver con los caballeros templarios, es que se ubica en esta parte del mapa, porque además fue una de las acusaciones por las cuales se mandó a algunos templarios a la hoguera y se disolvió la orden. Pero bueno, vamos a ver de dónde procede la figura del Baphomet y sobre todo cuál es el verdadero significado. Y bueno, a lo largo de la historia del ocultismo occidental, a menudo se invoca el misterioso nombre de Baphomet, aunque se convirtió en un nombre comúnmente conocido en el siglo XX. La evidencia de Baphomet se encuentra en documentos que datan del siglo XI. Y hoy el símbolo está asociado con todo lo relacionado al ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y el esoterismo. Siempre tiene, digamos, se relaciona o se utiliza para identificar algo oculto. La descripción más famosa del Baphomet se encuentra en el libro de Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Es un libro de 1897 que se convirtió como en el estándar de oro para el ocultismo moderno y de donde nos llegó la figura más conocida, el dibujo más conocido del Baphomet. Pero bueno, hay que ver qué representa esta criatura, cuál es el significado de todos los símbolos que lo rodean, por qué es tan importante. Y bueno, para eso hay que primero ver cuáles son los orígenes. Y existen varias teorías sobre los orígenes del nombre de Baphomet. La explicación más común y más corriente es que es una distorsión proveniente del antiguo francés del nombre de Muhammad o Mahoma, que fue latinizado como Mahoma. Como durante las cruzadas los templarios permanecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Medio Oriente, donde entraron en contacto con las enseñanzas del misticismo árabe, y no solo del árabe, digamos, con lo que más entraron en contacto fue con otras cuestiones. Entonces, este contacto con las civilizaciones orientales les permitió llevar a Europa los principios fundamentales de lo que se convertiría en el ocultismo occidental, incluidos el gnosticismo, la alquimia, la cabalá, sobre todo, y el hermetismo. Entonces, este contacto de los templarios con los musulmanes del momento llevó a la iglesia a acusarlos de adorar a un ídolo llamado Baphomet, porque relacionaban el nombre Baphomet con Mahoma, como si fuera Mahomet. Pero hay otras teorías mucho más plausibles que esta, que la verdad que es bastante traída de los pelos. El mismo Eliphas Levi, que era un ocultista francés, que es el que hizo el dibujo, argumentó que el nombre derivaba de una codificación cabalística. Y ahí me parece que estamos más sobre la pista. Y él dice que el nombre del Baphomet de los templarios debe pronunciarse cabalísticamente al revés y se compone de 3 abreviaturas: Tem, Of y Ab. Templi Omnium Onimum Pati Abbas, es decir, el padre del templo de la paz para todos los hombres. Acá es donde empezamos ya con las manipulaciones y el invertir todas las cuestiones, ¿no? Sabemos que Eliphas Levi, ocultista y de aquellos.
y en donde empieza a toda su explicación y posteriores explicaciones sobre que el Baphomet es algo benéfico. Bueno, en cuanto al nombre, también tenemos como explicación una explicación de Arkon Daraul, que es un autor y maestro de la tradición y la magia sufí, y argumentó que Baphomet deriva de la palabra árabe Abu Fiama, que significa el padre del entendimiento. Estaría en relación con lo que dice Eliphas Levi, solo que cambia de idioma original, digamos. Y finalmente el doctor Hugh Schonfield, cuyo trabajo sobre los rollos del Mar Muerto es bastante conocido, desarrolló una de las teorías más interesantes. Schonfield estudió un código hebreo llamado cifrado Atbash, que se utilizó en la traducción de algunos de los rollos del Mar Muerto, y afirmó que al aplicar el cifrado a la palabra Baphomet, se traduce a la palabra griega Sofía, que significa conocimiento, y también sería un sinónimo de diosa. Entonces irían alineados estas explicaciones a la cuestión de la sabiduría. Bueno, la representación del Baphomet, que todos conocemos, parece inspirarse en diversas fuentes antiguas, pero sobre todo en divinidades paganas. Baphomet tiene rasgos en común con muchos dioses, incluidos los de Egipto, el norte de Europa y la India. De hecho, las mitologías de un gran número de civilizaciones antiguas hablan de una especie de deidad con cuernos. Si nos atenemos a Jung, que bueno, también tiene lo suyo, Baphomet es una continuación del arquetipo del dios cornudo, un concepto de divinidad que está universalmente presente en la psique individual. Como tenemos a Cernunnos, Pan, Hathor, el diablo, por supuesto, y Baphomet. Entonces estaríamos hablando de un origen común. Algunos de sus atributos son realmente similares, por no decir idénticos. Tenemos al antiguo dios celta Cernunnos, que se representa tradicionalmente con cuernos puntiagudos en la cabeza, sentado en la posición de loto, similar al retrato del Baphomet de Levi. Bueno, aunque la historia de este dios celta, está envuelto en un misterio, pero se lo identifica normalmente como un dios de la fertilidad y la naturaleza. Y en Gran Bretaña, un dios muy parecido se llama Erne. También es un dios cornudo que posee algunas de las características del sátiro Pan, como Baphomet, que se le viene a agregar a lo que sería el dios celta, se le agrega un falo, que sí tiene el Baphomet. Después tenemos a Pan, que era una deidad prominente en Grecia. El dios de la naturaleza también se representaba con cuernos en la cabeza y la parte inferior del cuerpo de una cabra. Y también es una deidad fálica. Y sus características animales son una concreción, digamos, de los impulsos carnales y procreadores de los hombres. Por eso regía las partes bajas. Y bueno, también hay algunos cuadros en donde se dibuja al diablo, digamos, con estas características similares a los dioses paganos que ya acabamos de describir, y porque son la principal inspiración, digamos, para estas representaciones con estos atributos. Después hay una fábula mitológica que es Robin Goodfellow o Puck, que es una personificación de los espíritus de la tierra y que también es bastante parecido. Después hay una pintura de Goya, por ejemplo, del año 1821, que se llama La Cabra Grande o El Sábado de las Brujas. Y bueno, ahí muestra un aquelarre, que están las brujas reunidas alrededor de Satanás y se lo representa mitad hombre, mitad cabra en la figura, que es, digamos, el macho cabrío que todos conocemos. Y se lo encuentra incluso en, por ejemplo,
Hay una figura que es muy similar a la del Baphomet en la Catedral de Notre Dame de París, originalmente construida por los Caballeros Templarios. Bien, y tenemos el más conocido de todos, que como mencionamos es la representación de Eliphas Levi en su libro del Dogma y Ritual de Magia, que es como la representación visual oficial de Baphomet. Bueno, entonces Eliphas Levi en 1861 hace este dibujo, que es la más famosa, y es una cabra humanoide alada, con pechos y una antorcha en la cabeza entre los cuernos. La figura tiene numerosas similitudes con las deidades mencionadas anteriormente. También incluye varios otros símbolos esotéricos relacionados con los conceptos esotéricos encarnados por el propio Baphomet. Y en ese libro, Levi, en el prefacio, dice lo siguiente: la cabra de la portada lleva el signo del pentagrama en su frente, con una punta hacia arriba, símbolo de luz. Sus dos manos forman el signo del hermetismo, lo que mira hacia arriba, hacia la luna blanca de Chesed, la otra hacia el negro de Geburat. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia con la justicia. Uno de sus brazos es femenino, el otro masculino, como los del andrógino de Qumrat, atributos que tuvimos que combinar con los de nuestra cabra porque es un solo y mismo símbolo. La llama de inteligencia brillante entre los cuernos es la luz mágica del equilibrio universal, la imagen del alma elevada por encima de la materia, como la llama, mientras está ligada a la materia, brilla sobre ella. La horrible cabeza de la bestia expresa el horror del pecador, que actuando materialmente, él es el responsable que tendrá que soportar el castigo, porque el alma está adormecida según su naturaleza y solo puede sufrir en el momento en que se materializa. La vara vertical, en lugar de los genitales, simboliza la vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas, el agua, el semicírculo sobre la atmósfera. La humanidad está representada por los dos pechos y los brazos andróginos de esta esfinge de las ciencias ocultas. Esto es lo que él describe y la explicación que da. El que la quiera tomar así, bien. El que no, mejor. Bueno, entonces, según esta descripción, Baphomet encarna la culminación del proceso alquímico, la unión de fuerzas opuestas para crear luz, la base de la magia y en última instancia la iluminación. ¿Qué sabemos que es lo que circula en estos círculos secretos? Siempre toman este aspecto de la iluminación, es decir, invierten ciertos paradigmas, ciertos nombres, ciertas representaciones y siempre son representantes o representativos de la luz. Esa es la explicación que ellos le dan a todo esto. Cuando en realidad uno de solo verlo, la verdad es que mucha luz no se ve. Por supuesto, la explicación que van a dar es que uno no entiende nada y que hay que tener mucho conocimiento, bueno, todo eso, ¿no? Que suena todo muy, muy bonito, pero la realidad es que sabemos que por lo menos lo que están ejecutando en el mundo muy iluminado no es. Así que hay que remitirse a los hechos, no a las explicaciones que puedan dar. Bien, entonces este Baphomet, que es un personaje andrógino, en el sentido de que posee las características de ambos sexos, porque tiene pechos femeninos y una vara que representa un falo. Entonces el concepto de androgenidad es que es muy importante en la filosofía oculta, porque según ellos representa el más alto nivel de iniciación en la búsqueda de la unión con Dios. Yo más bien me inclino a pensar en una agenda que están llevando a cabo. Lo vemos en los desfiles de moda, lo vemos en un montón de cosas en donde la androginia pareciera ser el último objetivo, la desaparición de ciertos valores, de ciertas cosas que
son inherentes al ser humano. El ser humano está dividido en hombre y en mujer. Y está muy bien que tengamos los mismos derechos, está muy bien un montón de cosas, pero somos diferentes. Dios nos hizo así. Si no fuera algo propio del ser humano o de la naturaleza humana, seríamos diferentes por naturaleza. Si la naturaleza nos ha hecho así, me parece que está muy bien. La naturaleza es sabia, como dice el refrán. Así que esto de querer llevar toda la androginia no me parece que vaya rumbo a la iluminación. Al menos me parece que a la vista está. Porque lo que se ve hoy en día no es precisamente iluminación en ni en las agendas ni en aquellos que están no cumpliendo la agenda, sino son víctimas de la agenda más bien. Y la verdad es que lo que se ve es mucha confusión, no iluminación precisamente. Pero bueno, volviendo al Baphomet, que ya nos está dando una pista, también lo relacionan, digamos, a la parte baja del Baphomet con el caduceo. ¿Por qué? Porque es una vara. Es decir, en el dibujo del Baphomet esto está representado con una vara. El caduceo también es una vara que está entrelazada por dos serpientes. Y esto es el símbolo del hermetismo durante siglos, ¿no? Y esotéricamente representa también la activación de los chakras desde la base de la columna hasta la glándula pineal, utilizando el poder serpentino, le llaman. Pero bueno, en la Kundalini siempre se habla de una serpiente enrollada en la base de la columna. Tenemos esto de la glándula pineal hacia el final de esta vara, que es muy importante para ellos. Y tenemos el primer chakra, en donde se aloja la serpiente dormida, que tiene que ver con también el rito de iniciación de los caballeros templarios y con su famoso beso. Así que vemos que todo se relaciona, pero no precisamente hacia un lado positivo. Bueno, después está el fuego, que tiene entre los cuernos, que dicen que es vital y filosófico. Que bueno, es la semilla universal, que también tiene que ver con la figura del caduceo. Bueno, también relacionan a Baphomet con un símbolo del gran trabajo alquímico, en el que fuerzas separadas y opuestas se unen en perfecto equilibrio para generar luz astral. Y justamente en el dibujo de Eliphas Levi está la frase solve e coagula, que tiene que ver con la alquimia, y él se lo puso en los brazos del Baphomet. Es decir, que si bien se combinan para obtener resultados opuestos, disolver, es decir, solve, es decir, transformar sólido en líquido, y coagula, transformar líquido en sólido, que son dos pasos, digamos, del proceso alquímico. Que bueno, según toda la explicación, tiene como objetivo transformar la piedra en oro, o en términos esotéricos, a un hombre profano en uno iluminado. También por eso pone los brazos apuntando en direcciones opuestas, para subrayar una vez más la naturaleza opuesta. Este solve y coagula tiene también mucho que ver con el lema masón que utilizan, que en realidad no utilizan el solve y coagula, porque el solve y coagula es de la alquimia. Pero bueno, ahora vamos a entrar en lo que viene con la masonería. Bueno, las manos del Baphomet, vamos a seguir analizando cómo está dibujado, forman el signo del hermetismo, dice Eliphas Levi, que es la representación visual del axioma hermético de cómo es arriba, es abajo. Por eso con una mano señala hacia arriba y con la otra hacia abajo. Entonces esto resume, digamos, el conjunto de enseñanzas y objetivos del hermetismo, donde el famoso microcosmos, que es el hombre, es como el macrocosmos, que es el universo. Por lo tanto, comprender a uno hace comprender al otro.
Bueno, todo esto viene de la tabla Esmeralda y sería la ley de correspondencia. Entonces le dan toda esta explicación al Baphomet, lo meten ahí. Y después, digamos que también Eliphas Levi menciona a Chesed y Geburat, que son lunas, y son lunas opuestas. Dos conceptos opuestos que están tomados de la Kabbalah hebrea. En el árbol cabalístico de la vida, Chesed se asocia con bondad hacia los demás, mientras que Geburah se refiere a la moderación del deseo de uno de dar bondad a los demás, cuando el destinatario de ese bien es juzgado indigno y sospechoso de mal uso. Estos dos conceptos son opuestos y como todo lo demás en la vida, entonces hay que encontrar un equilibrio entre los dos y ahí es que se señala a una luna y a la otra. Bueno, y después tenemos la cabeza de cabra, que esta cabeza representa al animal en el hombre y su naturaleza pecaminosa, sus tendencias egoístas y sus bajos instintos, en contraste con la naturaleza espiritual del hombre, simbolizada por la luz divina en su cabeza. Este lado animal se ve independientemente como una parte necesaria de la naturaleza dualista del hombre, donde lo animal y lo espiritual deben unirse en armonía. Todo esto es la explicación de Eliphas Levi y de las escuelas ocultistas. Entonces, viéndolo así y escuchando esta explicación, claro, el Baphomet viene a representar y a hacer el resumen de algo absolutamente armonioso y de mucha luz. Pero eso es lo que ellos dicen, que ya sabemos que, bueno, son expertos en dar vueltas las cosas. Yo creo, y es mi opinión, que, no sé, me parece que es muy evidente la manipulación que hay con esto. Por supuesto, alguien que esté de ese lado, alguien que comulgue con estas ideas, va a estar de acuerdo con lo que diga Eliphas Levi y yo seré una retrógrada. Pero, bueno, allá cada uno con su opinión, ¿no? Para mí, de solo verlo, ya está. O sea, no transmite lo que dicen que es. Se supone que también las imágenes tienen que transmitir una vibración, tienen que transmitir algo según su naturaleza. Y la verdad es que, no sé, me parece que no sé a quién le puede transmitir alguna vibración buena a esto. Bueno, pero vamos a lo que es las sociedades secretas con respecto al Baphomet. Por supuesto, la primera mención registrada de Baphomet como un ritual oculto apareció con los caballeros templarios. Y los investigadores ocultistas reconocen que la figura de Baphomet fue de gran importancia en los rituales de los caballeros templarios. Y la primera aparición del nombre aparece en una carta de 1098 del cruzado Anselmo de Rivermont, que dice: tan pronto como amaneció el nuevo día, llamaron a Baphomet mientras orábamos en el silencio de nuestros corazones a Dios. Luego atacaron y lograron hacer retroceder a todos los enemigos fuera de los muros. Bueno, evidentemente está contando algún hecho de las cruzadas, pero bueno, llamaron a Baphomet. Bueno, ok. Durante los juicios templarios de 1307, donde se los interrogó, donde se los torturó también, y esto fue algo que ya vimos en otro video. Bueno, esto fue hecho, fue una orden del rey Felipe IV de Francia. Bueno, ahí el nombre de Baphomet se mencionó varias veces. Por un lado, por aquellos templarios que lo describían, y por otro lado, bueno, algunos templarios lo negaron la existencia del Baphomet. Y si bien los libros más conocidos
niegan cualquier vínculo entre los caballeros templarios y Baphomet, argumentando que fue una invención de la Iglesia para demonizarlos. Casi todos los eruditas ocultistas que escribieron libros para iniciados reconocen esta conexión. Entonces, ahí tenemos una contraposición en donde, digamos, si ellos están interesados en hacer ver a los templarios como unas víctimas de la Iglesia, bueno, pues no sucedió, porque ellos mismos dicen que sí, que Baphomet era un rito oculto de los templarios. Por supuesto no dicen que sea negativo, dicen que sí estaba dentro de los ritos. Bueno, entonces, estaba junto con otros ritos que fueron parte también de las investigaciones, ¿no? Que bueno, no vamos a hacer mención acá porque estamos hablando del Baphomet, porque si no ya estaríamos hablando de todos los ritos templarios, que la verdad, por cómo los cuentan, son bastante espantosos, pero bueno. En la masonería, por supuesto, que es lo que vino después de los templarios, apareció un escritor y periodista francés, Léo Taxil, que publicó una serie de libros después del lanzamiento del libro de Eliphas Levi, en donde él denunciaba que los masones culpaban a las logias, digamos, de adorar al diablo. Y en el centro de las acusaciones estaba Baphomet. Y se lo describió perfectamente y bueno, publicó estos libros y también una serie de panfletos llamados Los misterios de la masonería francesa, en donde, bueno, los acusaba de practicar satanismo. Estos trabajos de Taxil provocaron la ira, en principio, de los católicos. Y bueno, después de esto, obviamente también, en un principio los masones no dijeron nada, pero después de causar bastante revuelo, estamos hablando del año 1897, Léo Taxil convocó una conferencia de prensa donde dijo que muchas de estas revelaciones que él había hecho eran invenciones. Entonces, esta serie de hechos y de publicaciones se bautizó como la broma de Léo Taxil. Sin embargo, algunos argumentan que existe una gran probabilidad de que Taxil se viera obligado a confesar esto para salvarse, digamos, de las amenazas que él estaba infligiendo a la masonería. Y la verdad es que es lo más probable. Pero bueno, cualquiera sea el caso, el vínculo más probable entre la masonería y Baphomet es a través del simbolismo. O sea, en donde este dibujo o este ídolo se convierte en una profunda alegoría de conceptos esotéricos perseguidos por la masonería. Y incluso Albert Pike, masón si los hay, sostiene que Baphomet no es un objeto de adoración, sino un símbolo cuyo verdadero significado se revela solo a los iniciados de alto nivel. Pero con esto, bueno, no lo está negando, justamente nos está aseverando que utilizan al Baphomet para lo que sea. Él dice que no es para adoración, pero de todas formas que sí está ligado. Y no vamos a saber qué es lo que hacen con él porque solo es para los altos iniciados. Después tenemos, bueno, a Aleister Crowley, que nació unos meses después de la muerte de Eliphas Levi, y lo que eso le llevó a creer que él era la reencarnación de Levi. Y también por esta razón Crowley era conocido en la sociedad secreta en donde él estaba. Él lo llamaban Baphomet, además de ser que eso lo vamos a ver en otro video, pero él era el agente
666. Pero bueno, este personaje escribió un libro, muchos libros, pero escribió uno de las Confesiones de Aleister Crowley en 1929. Y bueno, él dice que él tomó el nombre de Baphomet como lema. Y hablaba sobre cómo ese nombre era importante y que intentó encontrar la forma correcta de deletrear el nombre y sabía que tenía que tener 8 letras y también las correspondencias numéricas y literales debían ser tales que expresaran el significado del nombre para confirmar lo que los eruditos ocultistas habían descubierto al respecto. Y ahí es donde lo relacionamos con la Kabbalah, porque esto de los números con las letras surge de ahí. Entonces esa es la explicación más razonable sobre el nombre del Baphomet. Y bueno, y esto corroborado por el propio Aleister Crowley, satanista, pero bueno, de la cúspide, digamos. Bien, por supuesto, el Baphomet es una figura importante en Telema, que es el sistema místico que él fundó a principios del siglo XX. Y bueno, él lo describe con esta cuestión del andrógino divino. Dice que el diablo no existe, que digamos que posee la unidad seria en Dios, que el diablo es históricamente que no es el enemigo del hombre. Bueno, ¿para qué seguir, no? Pero él fue uno de los creadores de la iglesia de Satanás, así que bueno, obviamente le va a gustar, ¿no? Bueno, él que estaba dentro del Ordo Templi Orientis, la famosa OTO en sus siglas, tenía un brazo eclesiástico que era la Iglesia Gnóstica Católica. Y bueno, tiene una oración en su misa y dice: creo en la serpiente y el león, misterio del misterio, en su nombre Baphomet. Baphomet es considerado como la unión del caos y Babilonia, la energía femenina y masculina, el falo y el útero. Así dicho textual. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? De acá estamos ya en la iglesia de Satanás. O sea, vamos siguiendo un camino a través de los años, ¿no? Con Baphomet de la mano. Y entonces tenemos a la iglesia de Satanás, que, bueno, no es una sociedad secreta, porque es una iglesia aceptada, digamos. Es la iglesia de Anton LaVey, que fue fundada en 1966 y que tiene una orden oculta influyente y cuya organización adoptó el sello de Baphomet como insignia oficial, que es una estrella de 5 puntas invertida. Que bueno, está inspirado, digamos, en una ilustración de la llave de la magia negra de Stanislas de Guaita. Así que, ¿qué más agregar, no? Bueno, según Anton LaVey, los templarios adoraban a Baphomet como símbolo de Satanás. Por supuesto, porque para él Satanás es bueno. Entonces no tiene ningún empacho en decirlo. Y Baphomet aparece de manera destacada durante los rituales de la iglesia de Satanás como símbolo, se coloca sobre el altar ritual. Y está incluso descrito en la Biblia satánica. Y en esa Biblia, LaVey describe el símbolo de Baphomet y dice: el símbolo de Baphomet fue utilizado por los caballeros templarios para representar a Satanás. A lo largo de los siglos, este símbolo ha recibido muchos nombres diferentes. Entre ellos se encuentran la cabra negra, la cabra de Judas y bueno, el macho cabrío, que es la más utilizada. Y dice que representa los poderes de la oscuridad combinados con la fertilidad generativa de la cabra. En su forma pura, el pentagrama se muestra con la figura de un hombre dentro de los 5 puntos de la estrella
3 apuntando hacia arriba, 2 apuntando hacia abajo, simbolizando la naturaleza espiritual del hombre. Bueno, digamos, para no seguir con esto que realmente es un rollo maléfico, satanismo puro, liso y llano. Pasó a la cultura popular esto, con la influencia de Aleister Crowley y Anton LaVey. Y a veces, bueno, están los grupos de heavy metal, porque bueno, estaba de moda todo lo satánico y toda esa historia. A veces realmente sabían lo que hacían y otras veces no tenían ni idea, pero la cuestión es que estaban usando el símbolo y ya el símbolo mueve energías, así que, pero bueno, lamentablemente, ¿no? Y bueno, eso es lo que es el Baphomet, digamos, como conclusión. Es una creación simbólica, porque no es que está representada, o sea, no es una entidad en sí misma, sino que es una representación de un montón de símbolos que transmiten un montón de cosas para algunos, es decir, para los que están dentro del ocultismo son todas cosas de iluminación, para los que están fuera no. De hecho, tenemos, digamos, no en el medio, pero tenemos a los satanistas que no hablan de iluminación, hablan directamente de Satanás. Entonces, ¿qué más decir? Nada, Baphomet tiene esa relación. Porque si atamos cabos y tenemos de lo más moderno a lo más antiguo, desde la iglesia de Satanás, Anton LaVey, Aleister Crowley, masonería, logias secretas ocultistas, ocultistas antiguos, Kabbalah, mezclada con un montón de otras cosas más, ¿no? Que por supuesto la Kabbalah tiene su parte positiva, depende cómo se la use, pero bueno, en este caso evidentemente estarían utilizando la parte más oscura. Y bueno, y finalmente llegamos a los caballeros templarios, que son los únicos de los que algunos pueden tener dudas, pero bueno, ya está, si están todos en la misma línea, no podemos pensar que alguno de los que lo tomen como símbolo pueda estar en un plano diferente a los demás. Es decir, están todos en la misma línea, así se ve, es visual prácticamente. Entonces, claro, ahora digamos, hoy en día muchos se quejan y dicen de que la imagen de Baphomet se utiliza como símbolo de todo lo relacionado con el ocultismo, el ritualismo y todo lo negativo. Y que, bueno, ellos dicen que no es así, que son engaños, propaganda, desinformación. Cada cual lo tomará como quiera, porque en definitiva estamos hablando de símbolos. Si para alguien es bueno, ya verá esa persona los valores que tenga y por qué es bueno para ella. Entonces tenemos que, en resumidas cuentas, esto para algunos, o se plantea, digamos, esta cuestión: ¿es un símbolo de Satanás o es un símbolo de iluminación espiritual? ¿Es un símbolo del bien o es un símbolo del mal? Algunos dicen que de ambos. Algunos dicen que, analizando el propio símbolo, llegamos a la conclusión de que es un símbolo de ambas cosas. Es decir, del bien y del mal, de la iluminación y de lo satánico. No sé. Yo creo más bien que, no sé, a mí me inspira negatividad. Eso es personal. Dicen que es el equilibrio. Yo no lo veo el equilibrio. Quizás otros lo vean.
no sé, me parece que si la iglesia de Satanás lo toma como símbolo, ya está todo dicho. Pueden decir que lo están desfigurando y que en realidad es algo bueno, que ellos lo toman como malo. Lo mismo podemos decir al revés. Entonces, volvemos siempre al mismo punto, ¿no? La confusión reina, es decir, para mí no hay confusión en este aspecto, pero algunos diciendo que esto es el equilibrio, la iluminación y no sé qué, lo que pretenden es confundir a muchos que quizás les surge la duda y que quizás no se quieren dejar influenciar por algo que parecería ser, cuando uno habla de que esto es satánico o esto es del diablo, qué sé yo, pareciera ser como que proviene de algo muy católico. Y la verdad es que no. No necesariamente que tildar a algo de satanista es porque uno es muy católico. No es mi caso, por lo menos. O sea, no estoy influenciada por la Iglesia Católica para decir que algo es satanista. Así que, entonces muchos, claro, también rechazan a veces estas explicaciones o esto de decir esto es satánico porque suponen que viene desde un lado mojigato, digamos, o hipercatólico, y claro, le genera un rechazo. Y bueno, la verdad es que es lo que también trataron de inculcar, ¿no? Que siempre todo lo que uno ve como negativo viene porque tiene pensamientos que le metió la iglesia en la cabeza. Y nada más lejos de eso. Es decir, para mí están casi en el mismo nivel. Pero bueno, es decir, no, para mí la iglesia también tiene su lado oscuro y su lado positivo. Lo estamos viendo hoy en día. Hay facciones. Entonces, no, la institución humana llamada iglesia, no, yo por lo menos no le presto mucha atención. Así que si yo tildo algo de satanista no es porque esté influenciada por la iglesia católica de ningún tipo, ni cristiana, ni apostólica romana, ni ortodoxa, ni nada. Es lo que a mí me parece. Cada cual podrá ver lo que quiera. Pero bueno, esto es todo lo que se dice sobre el Baphomet. Todo lo que se dice, digamos, de positivo, proveniente de logias, que para ellos es positivo. Todo lo que se dice de negativo a partir de estudios que se han hecho sobre la historia de los templarios, sobre los que están en contra de los masones y lo que dice la iglesia satánica. Así que no hay mucho que analizar. Tenemos todas estas posturas. Entonces tenemos lo que dice la masonería, lo que dice la iglesia de Satanás y lo que dicen investigadores sobre, que son investigadores ocultistas. Bueno, cada cual tomará la explicación que más le guste. Mirará el dibujo y también en función de eso podrá juzgar. Pero bueno, ahí estamos con el Baphomet y vamos a seguir adelante y vamos a ver qué pasó con los templarios después de la disolución de la orden.